Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Bien y usted? Bien, todo bien. Bueno, veamos el trabajo práctico, a ver cómo estuvieron. Si tienen alguna duda, me dicen de algún punto que hayan tenido dudas. ¿Cómo le fue con el punto 1? Si se dieron cuenta más o menos si era enlace iónico, enlace covalente. Bien. ¿Bien? Bueno. El 2 está el punto hecho. El 2 era ordenar desde el más polar al menos polar, ¿no es cierto? De eso se acuerdan, entonces, a ver, está la respuesta al final del punto 2. Al menos polar, ¿no es cierto? Más o menos lo ordenaron así. Sí. ¿Tuvieron dudas? Bien, ese es el punto 2, más que nada, es un problema así como que les pueden llegar a tomar. Ven que les ponen las electronegatividades. En este que me han hecho por WhatsApp, el punto 3, es solamente poner en puntos, porque dice diagrama de Lewis, pero para un solo elemento, tienen que poner los electrones de valencia, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer algunos como porque se lo contesté así nomás. Vamos a ver si podemos hacer alguno, ¿no es cierto? A ver. Por ejemplo, el helio. ¿Cuántos puntitos voy a poner? Bueno, este es un gas noble, ¿no? Todos los gases nobles yo voy a poner 8 puntitos, porque son 8 electrones en el último nivel, pero justamente el helio es la excepción, entonces voy a poner 2. El berilio, ¿cuántos puntitos también voy a poner? ¿Cuántos? 2. 2, porque está en el grupo 2. Todos los que están en el grupo 2 van con 2 puntitos, todos los que están en el grupo 1 van con un puntito, ¿no? Qué sé yo, los del grupo 6A, ¿sí? O 6B van con 6 puntitos, y así. El carbono son 4, ¿no? Los puedo poner en donde sea, no hay problema. Puedo poner uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Eso no hay problema. El oxígeno, ¿cuántos voy a poner? 6. 6. ¿Ves? El neón, ahí ya le voy a poner 8, porque es un gas noble, pero no es el helio. Y el calcio en el grupo, o sea que 2 puntitos. ¿Sí? Eso es lo que me habían preguntado. ¿Qué iones formará espontáneamente estos elementos químicos? Bueno, los gases nobles, ninguno, porque no van a combinarse con otros elementos. Pero, por ejemplo, los metales, ¿en qué se van a convertir? Porque van a ceder en cationes. Por ejemplo, el calcio, el berilio, les conviene ceder esos 2 puntitos. Entonces se convierten en cationes. Y el carbono, el oxígeno, son no metales, les conviene rellenar estos espacios que tienen. Entonces se convierten en aniones. Acepto. Bien. No sé si está la que me preguntó por el WhatsApp, pero bueno, no sé si quedó Sí, sí, sí. perfecto. Yo se lo pregunté, pero porque no la entendía la consigna, en realidad, como que yo pensé que como que era algo más difícil. Ah, bueno, no, era eso nada más. Eso no era difícil. Indica qué tipo de enlace se establecerá entre los siguientes elementos. Bueno, si es metal con no metal, es enlace iónico. O sea, no hace falta que yo esté calculando diferencias en la electronegatividad ni nada por el estilo. Si vos tenés un metal y un no metal, como el La, ¿sí? Como el punto A, directamente es enlace iónico, ¿no es cierto? Por el B es enlace iónico también, ¿no es cierto? Porque tenés el berilio que es metal y el oxígeno que es no metal. Ahora, cloro con cloro, ¿qué sería? Covalente no polar. Claro, justamente iba a decir que clasificación, buenísimo, ahí lo dijo, lo dijiste. Muy bien, no polar covalente. Plomo con plomo,
Es uno que no vimos mucho detalle de eso porque no tiene Metálico. nada, pero es Metálico. metálico. Ajá. Tengo que callar porque sí. Y cloro con azufre, Covalente polar. covalente polar. Muy bien. Bien. Ahí está. Vamos a borrar esto. Ahí está. Bueno, el dióxido de carbono, dice, es un gas que se forma en la combustión y en la respiración de los seres vivos. El carbono es el átomo central, encontrándose dos átomos de oxígeno. ¿Cuántos pares de electrones son compartidos en este enlace? ¿Hicieron ese? 4 enlaces. 4 Sí. enlaces. Es de 2 y 2, ¿no es cierto? ¿Quedaría? Ujú. Muy bien. Indica cuáles de los siguientes pares de elementos pueden formar compuestos iónicos. Es el mismo ejercicio que el punto 4, nada más que ahí indico cuáles son, cuántos son los pares, cuáles son solamente los iónicos, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, ¿cuál sería? Acá estoy viendo uno, el B, aluminio y oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otro, potasio y azufre. Y el yodo y plomo. Perfecto. Después dice, Son cualquier cosa me fóteros. interrumpe. ¿Cómo? Que las dos opciones son, o sea, el plomo y el aluminio son anfóteros. Claro, pero en este caso lo tomamos como metal. ¿Sí? No los tomamos Sí. como anfótero ni nada. Cuando vos tenés enlaces, tomalo como de un lado y del otro de la escalera. Después, cuando formen compuestos, ahí vamos a ver cuál es el anfoterismo y todo eso. Pero para esta parte de enlace, el aluminio es metal y el plomo es metal. ¿Sí? Porque si no, Bien. ahí no. Sí, porque el enlace que forma es iónico. Es como, actúa perfectamente como un metal. Y por ejemplo, Sí, el teluro vendría siendo no sí. metal. Claro, exactamente. Entonces vos ahí cuando lo tenés con otro no metal es covalente. Cuando tenés con un metal es iónico. O sea, es perfectamente así. Se da. En este caso no está la excepción. Ya después sí, con compuestos vamos a ver muchísimas excepciones y todo. Pero está bien que me pregunte para que se saquen las dudas. En la 7 dice, la molécula que se muestra es de urea, un compuesto que se emplea en plásticos y fertilizantes. ¿Cuáles enlaces de esta molécula son polares y cuáles no polares? Dice el punto Yo A. ahí puse 8 enlaces, o sea, todos. No sé. Claro, en realidad todos son covalentes, primero y principal, siempre hay que ver eso, ¿no es cierto? Y después, ¿cuáles son polares? Y bueno, claro, todos, porque no hay ninguno que esté unido a otro igual, ¿no? A no ser que tenga la misma electronegatividad, pero bueno, no se cumple. Esto, a ver, esperen, que voy a poner en el modo dibujar. Esto, para el que no sabe la parte inorgánica, que está bien, si no saben, no pasa nada, porque para eso estamos, acá en este curso. Esto sería así, y este nitrógeno con hidrógeno 2 sería de esta manera, ¿sí? Hay un enlace simple covalente y otro enlace simple, lo mismo pasa acá. Entonces yo lo que tengo que analizar es cada uno, ¿sí?, de esos enlaces. ¿Cuál sería covalente polar? ¿Cuál serían? ¿Ven? Cada uno de estos enlaces los voy analizando, ¿sí? Entonces todos son polares. Siempre voy a ver una diferencia entre un enlace y otro, ¿no? ¿Cuál es el más polar? Bueno, ahí sí hay que fijarse en la tabla periódica, ¿no? O más o menos decir, bueno, Yo puse el enlace más polar es el del nitrógeno con los hidrógenos. con el hidrógeno, ¿no es cierto? Porque son los que están más alejados. Vos el hidrógeno lo tenés en esta partecita, vamos a hacer un dibujito de la tabla periódica. Cuando no dicen nada de Pauli ni nada, y yo tengo que pensar en la tabla periódica, conviene hacer este diagrama así, en una parte de la hoja,
Me hago este diagrama sencillo de la tabla periódica. Entonces más o menos digo, bueno, a ver, ¿dónde está el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno está acá. Ni pongo hidrógeno, hago un punto, ¿no? ¿Y el nitrógeno dónde está? Y bueno, más o menos está acá. ¿Sí? El carbono justo está acá, ¿sí? Y el oxígeno está acá. Entonces, obviamente que si tengo el hidrógeno acá, ¿sí? Y alguno de estos del otro lado, y bueno, esa es la que va a tener más diferencia de electronegatividad. Entonces está bien. Es el nitrógeno con el hidrógeno. Entonces ven que con este Profe, diagrama se hace un poquito más fácil. Si no tienen la tabla periódica y no te dan los números de la escala de Pauly que ¿cómo se llama? Que ahí ya te dice cuál es el que tiene más diferencia de electronegatividad ya es más polar, ¿no? Pero acá como no dice nada, me hago un dibujito de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Cuáles de los dos pares siguientes de elementos pueden formar enlaces iónicos? Bueno, es como siempre, ¿viste? Vienen lo mismo. Bueno, acá este no porque son los dos no metales. Bueno, acá ya encontré un metal y un no metal, entonces acá ya hay uno. Este no. ¿Y este? ¿Potasio sí. y oxígeno? Sí. Bueno, de los pares que restan hay que ver cuál es el más polar y cuál es el menos polar. Y ahí sí, otra vez hay que ver en la tabla periódica cuál está más alejado del otro, ¿no es cierto? Acá ya el primero veo que, ¿no es cierto? Sí, lo puse así. Claro, porque tenés el Más polar. hidrógeno, siempre el hidrógeno con un no metal te va a marcar una diferencia más grande. ¿Sí? Hagan la prueba, fíjense en la tabla, si hacen la resta de la escala de Pauly, les va a dar la más diferencia, porque el hidrógeno está ahí y el yodo encima está por acá. Entonces es el más polar. ¿Y cuál es el menos polar? Tienen que estar bien juntos en la tabla. El de nitrógeno con el flúor. Claro, el nitrógeno con flúor. A ver, nitrógeno tiene 3 y el flúor tiene 4. De las que hay una diferencia de 1. Pero claro, el hidrógeno con el yodo, a ver el yodo. 2,5 a 2,1, claro, ya hay bastante diferencia. Está bien. Y el cloro 3 y el flúor 4. Bueno, están ahí, ¿eh? Es que no está el cloro con me lo estoy inventando el ejercicio. Si hubiese estado el cloro con el flúor, es lo mismo que el nitrógeno con el flúor, pero no está, a propósito. Y el carbono con el flúor es 4 y es 2,5. Claro, ahí ya tenés más diferencia. Bien. Voy a borrar esto. Ahí va. Bueno, ven que es lo mismo, el 10 es ya una múltiple opción, ¿no? Covalentes puros, ¿sí? Enlaces covalentes puros significaría Profe, ¿y el 9? ¿Cómo? Ah, y el 9, me lo salté. Clasifica el enlace entre los pares de átomos siguientes como iónico, polar, covalente polar y covalente no polar. Bien. Bien, ¿cuál sería entonces el iónico? Acá tenés El A, el A. el U y nada más. El C, ¿no es cierto? ¿Me dijiste? Sí, Sí, está bien. Y sí, ninguno más. Y después dice covalente polar. el B y el E. El B y el E. Y este, obviamente, no polar. Ahí está, perfecto. Indique las que presentan, bueno, vuelvo al punto 10, indique las que presentan enlaces covalentes puros, enlaces predominantemente covalentes. Bueno, covalentes puros significan los no polares,
¿Sí? Cuando sean puros, eso nunca les dije, pero... A ver. Vamos a hacer así. Cuando es covalentes puros, es no polar o apolar. Predominantemente covalentes son los polares. Bueno, predominantemente iónicos son todos los iónicos. No hay diferencia. El que tiene mayor carácter iónico es el que tiene más diferencia de electronegatividad dentro de los iónicos. Es como el más iónico, ¿no? Sería. Indique las moléculas polares. Es casi lo mismo a la B. ¿Sí? Lo mismo a la B. Es igual a la B. Al punto B. Entonces, ¿cuáles son no polares o covalentes puros? Acá veo uno. El flúor. El flúor. Ajá, el Y flúor. el dicloro. Y el de cloro. El cloro, claro. Y el cloro. Esos son el punto A y el punto A. Después dice covalentemente predominantemente polares, covalentes, perdón, bueno, polares. ¿Cuál sería? Acá veo uno. ¿Sí? El cloruro de hidrógeno, el hidrógeno con el cloro. Este es iónico. Este ultra iónico. Ahí tengo uno que ya estoy viendo cuál, para el D, ¿no es cierto? Este. Porque el cesio está en un lado y el flúor está en el otro. Este tengo otro también en el punto B, ¿no? Sí. Bien. Cloro con flúor, también. Y este también. Bueno, más carácter iónico, obviamente ahí vimos el que está, que es el cesio y el flúor, es el que tiene más predominancia iónico, más carácter iónico, porque el cesio está en el grupo 1, bien abajo. Sí, a ver, qué periodo es, el cesio es el 6, y el flúor tenés en el periodo 2, pero en el grupo 17. Entonces hay bastante diferencia, ¿sí? Y moléculas polares, y bueno, son la mismo que el B, son todas las moléculas polares. ¿Sí? ¿El punto 10? Sí, profe. Perfecto. Vamos para abajo. El E, profe, el de indique moléculas polares. Sí. Agregó los que son tipo metal con no metal. No. Porque Porque en la polares... respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Dice con los En la iónicos. respuesta, claro, lo agregaba y faltaba el metano también. No. Son las moléculas polares, son las que son, o sea, predominantemente covalentes. Son las que tienen entre La ellas misma respuesta diferencia. que la B. Sí, es la misma. Entonces. En eso tengan, también que me pregunten porque son moléculas polares. Es la misma de la B. En cada uno de los siguientes pares de átomos enlazados, seleccione aquel que pueda obtener la mayor proporción de carácter covalente, entre uno y otro. Entre los dos. ¿Cuál va a ser? El segundo. El segundo en este caso, acá tenés, no puse dibujar, ahí está. Este caso, claro, acá también, el segundo. También en todos. Todos son segundo. Bien, bueno, todos son segundo. Bueno, un átomo tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene ese átomo? 3. Bien,
Para eso, muy bien, son 3. Para eso yo tengo que ir al último nivel. Pero voy a tener en cuenta siempre el S y el P. Si tiene un D en el medio o un F, esos no los sumo, ¿sí? Sino que siempre voy a sumar el S y el P. Y esos son los electrones de valencia que va a tener, ¿sí? Guarda con eso. Que en este caso son 3. ¿Sí? Puede ser el fósforo, el aluminio. Perdón, el fósforo no. El fósforo... Profe, y cuando 5, tienen nada que ver. niveles Aluminio, boro, por parecidos, ejemplo. ¿Cómo? cuando tienen niveles parecidos de energía, no sé, Sí, pues el 3 de 10 y el 4S2, sí. siempre es el que tiene el número principal, el 4 sería ahí en ese caso. Exacto, bien lo que me preguntas. Si esto ya está completo, ¿no? Y ya tiene otra, por un D, como vos decís, y ya aparece el 4S1, ya vos tenés que contar los del 4. ¿Sí? Por eso Claro, no me saltes. ¿4S1? Bueno, es uno solo. O sea, va a estar en el grupo 1. O sea que es un puntito solo el que va a tener. Es un electrón de valencia solo. Ya vos tenés que contar el 4. El 3 ya no. claro. Está bien tu Es que pregunta. claro, el hierro, por ejemplo, tiene número de oxidación 2 y 3. 2 y Y, 3. y Sí, nada, porque estaba pensando en eso. no, porque ahí ya empiezan a tener números distintos de oxidaciones, porque empiezan a tener distintas hibridaciones. Los electrones saltan de niveles. Entonces vamos a tener, más que nada pasan los de transición. Los de transición pueden tener distintas hibridación significa que saltan a niveles energéticos para ser más estables. Entonces pueden tener distintos números de oxidación. Pero en esta parte ya no o sea, te van a tomar lo normal. Más que nada te van a tomar, si vos estuviste viendo el trabajo práctico, son todos representativos. Es lo que lo que más van a tomar. Pero siempre tengan en Y es que cuenta, son fáciles, claro, tengan en cuenta pero que, tengan los ventajas y todo eso. claro, sí, tienen que tener en cuenta que siempre sumar el S y el P por las dudas que aparezca. Eso es el electrón de valencia. Ahora, después el número de oxidación va a ser distinto. Porque el número de oxidación, por ejemplo, del oxígeno es 2, pero el electrón de valencia es 6 para el oxígeno. Entonces ahí no es igual. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, a veces es igual, el electrón de valencia del sodio es 1 y el número de oxidación es 1. Ahí sí es igual. Pero por ejemplo los no metales es distinto, porque el número de oxidación son los electrones que van a aceptar. Y ya encima los no metales tienen un montón de números de oxidación, porque van a formar distintas moléculas, distintos enlaces covalentes con los no metales, porque ahí los electrones se comparten. Entonces ya es como otro mundo que empieza a aparecer porque los electrones van saltando de niveles energéticos. Pero los electrones de valencia son siempre los mismos. El oxígeno son 6 y punto. O ponele a ver, el cloro. El cloro tiene 4 números de oxidación, pero siempre el electrón de valencia van a ser 7. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo solamente electrones de valencia para armar los diagramas de Lewis. No vemos, digamos, los números de oxidación. Porque vos solamente, por más que actúe con número de oxidación 1, número de oxidación 3, o 5, o 7, para que armen los diagramas de Lewis, siempre tienen que tener en cuenta que el cloro son 7 electrones de valencia. ¿Se acuerdan? Para hacer el N, el D, el C, o sea, para sacar la cuenta, siempre Claro, vos el tenés que tener en grupo. cuenta que es 7. Por más que esté actuando con lo que sea. Ahora, cuando nosotros armemos los compuestos, sí, vamos a tener que usar los números de oxidación, es mucho más fácil. Claro. A mí en el otro trabajo, el de tabla periódica, me recostó reconocer con la configuración electrónica los lantánidos. Sí, cuesta Sí. porque por ahí uno no trabaja tanto con eso. La cosa es que vos tenés los grupos, más lo que te van a tomar es eso, ¿no? Que si vos
el electrón diferencial cae en el S es representativo, si cae en el P es representativo. Ojo que si tiene el SP completo va a ser gas noble. Si cae el electrón diferencial en el D es de transición, y si cae en el F es lantánido o actínido de transición interna. Pero si está en el período 6, que es el último nivel, vos ves el nivel más grande, bueno, 6, y el electrón diferencial es en el F, ya es de transición interna. Y si está en el 7, también, pero el electrón diferencial cae en el F, es de transición interna. Eso es lo que tienen que ir manejando, ¿no? Entonces, tal vez, qué sé yo, a vos te dicen, a ver, tiene el plomo, ¿no? El plomo tiene 82 de Z, ¿no? De número atómico. Voy a dibujar por acá. 82. Entonces, ¿en qué periodo está? Te dicen, ¿y en qué grupo está? Y vos no tenés nada, tenés un papel y una lapicera nada más para contestar eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La configuración electrónica. Hay que hacer esto. ¿Sí? Sí o sí. Claro, tenés que saberte el... A no ser que vos te sepas la tabla periódica de memoria. Porque que vos digas, pero ¿cuáles lo sabes eso con el oxígeno? Bueno, tiene número atómico 8, vos te acordás, bueno, está en el grupo 16 el oxígeno y en el periodo 2, pero con estas cosas, con estos ejercicios te van a tomar alguno que es muy difícil de saberlo, alguno de abajo de todo, algún metal de transición o algún representativo de los del periodo 6, 7, 5 de última. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La configuración electrónica. Entonces, el número más grande que te da, te dice el periodo. Por ejemplo, ¿en qué periodo está? Y en el 3. Por más que termine con 4D, 7 o termine en 4F, no importa, vos tenés que ver el nivel más grande, porque por ahí está el 5 antes. ¿Sí? 5S2 y después hay un 4, no, vos tenés que ver el más grande. Es el 5, el 6, el más grande. No el último, porque en este caso es fácil, porque es 1S2, S2, P6, TCO. Claro, ¿Sí? siempre pasa que es el último, ¿eh? Claro, en este coincide que es el último, pero ponele que vos tenés primero un 5, S2, y después aparece un 6D o por ahí, ¿no? Y después, qué sé yo, 5P, me invento, pero pongámosle, ¿no? Bueno, acá, ¿cuál es el periodo? El 6, no el 5, ¿sí? Igualmente, ¿cuál es el electrón diferencial? Está acá, el electrón diferencial, está en el P. O sea que va a ser del grupo P, va a ser de este lado de la tabla. Va a estar de este lado, ¿sí? Pero va a estar en el periodo 6. Porque es el periodo es el nivel mayor, el más grande. Y ahora el grupo yo tengo que sumar el S y el P, del último, porque el 6 por ahí no está, ¿sí? Miento, si está, a ver, seguramente va a estar, voy a borrar esto, a ver, el dibujo, no, lo voy a anotar por acá. Por ahí está el 6D por acá, el 6S2, después tiene el 5, bueno, 5D, qué sé yo, termina con un 5P3. A ver, ya se nos termina, pasa rápido. Ahí está. Termina así. ¿Sí? El periodo es 6. ¿No? Pero Sí. yo tengo que ver en el último nivel, ¿sí? ¿Cuántos tiene? Ese es el grupo. Es el último nivel para no confundirnos con esto, ¿sí?
En el último nivel, que es 6, por más que tenga después el 5D o alguno de esos, yo tengo que ver en el último nivel y mirar el S y el P, ¿a dónde está? Seguro va a estar por acá, el 5P, eso 5P, pongámosle que no está, o está metido por ahí, pero está el 6P, qué sé yo, 2. Entonces tengo que sumar el S y el P. Entonces estaría en el grupo 4. Entonces ahí me coincide. Entonces digo periodo 3, periodo 6, perdón, en este caso el periodo de 6. ¿Y cuántos tenés en el 6? Bueno, tenés 4, ¿sí? Pero ¿qué sumás? Sumás el P y sumás el S. No sumás ni el D ni el F. Porque es el octeto. Claro. ¿Sí? Son los 8 que tienen los gases nobles. En ese caso está en el periodo 3, en este ejemplo del 12. Está en el periodo 3 y ¿en qué grupo? Bueno, me fijo en el 3, cuántos tienen el S y cuántos tienen el P. Entonces, ¿qué periodo está? En el 3. Perdón, el grupo 3 sí, en el periodo 3. ¿Pero cuál? El grupo 3, porque si vos te fijas, tiene 3P1, o sea que es representativo del grupo P. Entonces es 3A, o la UPAC, que les pueden poner en la UPAC, ¿cuál sería? ¿3? No. 13, ¿sí? Porque los del P, acuérdense que están del lado derecho de la tabla. Y la UPAC ya empieza con el 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces es 3A, guarda con las múltiples opciones, porque le puedo poner grupo 13, nada más. O 13. Porque el 3 es el 3B para la UPAC. ¿Sí? Entonces guarda que no sería el 3 de la UPAC y el 3A, el 3A no es lo mismo. El 3A es equivalente al 13. ¿Sí? ¿Me explico? En esa parte. Bueno, se hizo un lío acá. Pero sí, profe, por ejemplo, en el grupo 3B, no sé, el escáner, sí. tiene 4S2 y ahí tiene, el grupo vendría siendo 2, pero es 3B. No sé, Claro, no sé porque si ahí, a ver, espérate. ¿Dónde está? Acá está. 3D1, 4S2. Y los litrio, lantano, todos tienen lo mismo. 4D. Claro, porque si vos te fijas, estas son excepciones, siempre las de transición tienen esas excepciones para los grupos, ¿no? Si vos te fijas, en este caso está sumado el D, el 3D, y está sumado el 4S. Porque el 3D1 tenemos cambio con el 4S. Entonces, eso es lo que corresponde para poner en el grupo. En este caso se suma el D y se suma el S. En este grupo. En el 4B es igual. Se suma el D y el S, que queda en la abreviada, ¿no? Sin lo del argón, que sería estaría el 4S2, el 3S2, 3P6 está completo, pero suma el 3D y el 4S. Es lo mismo para el 5, hace lo mismo. Para el 6 también. El 7 también. El 8 también. Y los únicos que no se cumple eso son los últimos dos. El 1B, el 11 y el 12. O sea, el 1B y el 2B, que sería lo mismo que los representativos. Es el último nivel. O sea que ahí tienen ya para verlo. Claro, todo lo que es lo del grupo, que coincide con los últimos electrones, o sea, los electrones del último nivel para los representativos y para el 11 y el 12. O 1B y 2B. Ahí es lo mismo que los representativos. Ahora, todo lo demás hay que sumar el D en el último.
Pasa que los de transición tienen esa excepción también. Que los grupos no coinciden con la cantidad de electrones que hay en el S y el P, sino que ahí hay que sumar el S con el D. Claro. No, es que había un punto en el otro trabajo que no sabía cómo hacer, porque justo era uno de transición. Y preguntaba eso. Decía que tenías que poner el grupo. Claro. No, pero no te van a... Bueno, lo puedes hacer ahora, ya sabes. Tenés que sumar el S y el D. Ahora ya lo sabes. Cualquier cosa lo haces así. Pero no te van a... No hay ejercicios así. Solamente es representativo, sí. Hay un montón que te dicen el grupo. Sí, lo que te van a dar es de transición para que digas si son de transición. Eso sí, o qué periodo, porque el periodo están todos. Es siempre el último nivel. Eso te lo van a dar. Eso te lo van a pedir. Porque eso se cumple en todos. O en qué periodo está, o por ejemplo te dan la abreviada, la configuración electrónica abreviada, y tenés que decir el número atómico. Bueno, pero los del grupo es más complicado con los de transición, y ni hablar transición interna. Pero bueno, ya ahí lo pueden ver de la tabla en el S, en los de transición. Pero no, los grupos generalmente los que toman son los más fáciles, porque tienen muchas excepciones y es más rebuscado. Los que sí toman representativos, porque eso sí, es sí o sí. Claro, eso sí hay que saberlo bien. Hay que saberlos bien. A ver, tenemos un poquito más, un poquito de tiempo para uno más. Bueno, el 13 es fácil, es lo mismo que vimos al principio. Diagrama de Lewis para representar cada uno de los elementos, que son 7. Bueno, son 3 digo, pero el cloro tiene 7. Está en el grupo 7. El calcio 2. Y el argón 8. Eso sería. Un átomo tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. ¿Cuántos electrones debe ganar este átomo para alcanzar el octeto? ¿Cuántos tiene que ganar? Para que sean 8 en total acá. 2, ¿no es cierto? Muy bien. O sea, va a ser un anión con 2 electrones. Eso es lo que nosotros le vamos a decir después número de oxidación, ¿sí? Cuando empecemos a ver los compuestos. Que quiero que los veamos ya el tema que viene, así lo empezamos a hacer compuestos. Por eso les recomiendo que empiecen a estudiar bien los símbolos, ¿sí? Los símbolos de los átomos, de los elementos. Bueno, ¿algún otro? Igual ya no me queda nada de tiempo. Entonces la unión iónica se lleva a cabo entre un metal y un no metal. ¿No es cierto? El átomo que cede electrones se convierte en ¿qué? Cede cation. Y el que los recibe, anión. En este tipo de unión, el número de electrones ganados debe ser iguales, exacto, iguales. Los covalentes, en cambio, son 2 entre elementos no metálicos. El número de pares compartidos, tenemos uniones covalentes como polares. Simples, dobles. Claro, sí, no, polares no. El número compartido, simple. Sí, yo puse eso, pero después me di cuenta que eran simple, dobles y triples. O sea,